Sara, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo también muy bien y me alegra mucho este ciclo de investigación, que va a ser bastante, como todos, pero es que este es un tema muy, muy, muy interesante. Ok. Así que si te quieres enterar cuál es el tema, pues cierra tus ojos y comencemos. Sí, sí quiero saber. Muy bien. Entonces ponte cómoda, respira profundo. Voy a contar de 5 a 1 solamente para que te relajes y distensiones todo tu cuerpo. Percibe tu propia respiración y relájate poco a poco. 5, 4, 3, 2, 1. Sara, a la cuenta de 3, retrocede. En el primer caso de cáncer que se genera en un ser humano, vas a describir todo lo que percibas, veas o sientas, pero únicamente en el plano físico. 1, 2 y 3. Veo como una creación de algún artefacto tecnológico. Pareciera como un tipo de antena. Y esta antena emite unas ondas que no habían existido antes en la vibración del planeta. Y los primeros humanos que veo como que fueron afectados, o sea, bueno, más bien a los que les llegó este campo energético, bueno, de esta onda que emitía las antenas, fue lo que empezó a generar como una, eh, como tipo de descomposición celular que pues en el momento fue a los que estaban primero involucrados. Pero veo como si fuera una cosa muy fuerte, o sea, fue muy exagerada la reacción física de estas, son como los científicos o las personas del laboratorio, de los que se encargaron de crear eso, fueron de los primeros que se infectaron o que se vieron afectados pues por estas como ondas. Ahora observa y describe el plano metafísico correspondiente al primer caso de cáncer en la historia humana. Lo que veo es que esas ondas que estaban saliendo, bueno, veía también, o sea, veía la antena, pero también es como unas máquinas, no sé, pero esas ondas que salen de ahí son um, sumamente distintas o como una cosa extraña en el planeta, o sea, algo que no existía. E incluso puedo ver cómo llega a dañar pues no solamente la especie humana, ¿no? También plantas, animales, sobre todo los que están ahí circundando en el espacio donde se hicieron los primeros experimentos con estos aparatos. Pero energéticamente lo que veo es que es como si entrara una ola de vibración al cuerpo y
hace como un corte, como si atravesara las células y las abre y esa vibración como que entra y empieza un proceso como tipo descomposición, que el cuerpo lo toma como algo extraño, entonces empieza a ver ahí uh, un desajuste de varios sistemas, pues obviamente tratando de compensar eso, ¿no? Ujú. Pero también o sea, obviamente para que ya entre al cuerpo hay una perforación o se introduce como quien dice en el campo energético de la persona. O sea, la afectación viene empezando desde ahí, no es solamente en el cuerpo. O sea, sí genera como una cierta baja de energía o como, por decir, un campo energético sano es pues muy amplio, casi impenetrable, y esto se ve diferente, es como si empezara a disminuir su capacidad. Se ve incluso, si lo viera así como una burbuja alrededor de la persona, empieza a verse cómo se disminuye y cada vez se ve como más transparente, como más débil. Muy bien. Siguiente pregunta. Investiga a la cuenta de 3 con respecto a las condiciones subliminales más comunes de un ser humano que contribuyen a la creación de un tumor en el mismo ser humano. 1, 2 y 3. Lo primero que me llega es una desconexión completa de su cuerpo. O sea, como que de plano no escuchan ni ponen atención a su cuerpo. Para ellos es simplemente pues una máquina sin importancia, ¿no? Entonces, ese es como si fuera el mindset para que se facilite la entrada, pues no solamente como de esta vibración, sino también de otras que igual han salido a partir de ciertas tecnologías. También es como como cuando le ponen más la importancia a cualquier cosa del exterior, no tanto como esta parte del valorarse en general, como el ser que es, ¿no? Esta persona, por ejemplo. Um, También percibo que hay una cierta un repele o una evasión de la naturaleza, como de cualquier interacción con ella, ya sea caminar descalzo, ir a la playa, al río, se ve como que hay un cierto desdén hacia eso, una negación. Ujú. Siguiente pregunta. Busca a lo largo del tiempo los factores de riesgo externo que contribuyen a la generación de un tumor. ¿Son siempre los mismos o pueden cambiar? Sí percibo que puede haber variantes, bueno, lógicamente porque cada persona es un mundo único, ¿no? Pero como mencionaba antes, sí, esas son como algunas de las principales cosas que podrían favorecer la creación de un tumor. Pero también está como esta parte de lo emocional, por ejemplo, hay ciertos estados emocionales que si se viven por largos plazos sin haber como tal una liberación o una equilibración de la energía que se está emanando de esa emoción, ahí puede dar pie a que se den estas cosas. Sobre todo percibo mucho como la ira, Ujú. ira contenida, un enojo muy fuerte, y la tristeza, o más bien así como tirándole ya a una depresión más profunda, que es como esa misma parte de estar desconectados o desentendidos de su cuerpo. Siento que son así como personas que durante su vida, para ellos, pues nunca hubo un momento como de pensar que el cuerpo era importante, sino más bien lo daban así como por sentado. Y después veo
o sea, cuando ya hay un tumor, veo como esta parte de mucha negación de una gran parte, y de otros es como una depresión más profunda. O sea, sí, obviamente pues hay más escenarios, pero la tendencia la percibo más como a estos dos. Bien, estos son todos los factores internos que ves. Ahora céntrate en los externos, que no dependan directamente de la persona o de su autogestión, sino, no sé, ambiente, temperatura, tecnología. ¿Qué percibes de factores externos? Ujú. Percibo sobre todo esta cercanía a como, no sé, reactores, cajas de circuitos, cosas así como espacios donde hay acumulaciones o donde hay fábricas o creaciones muy, o sea, que hay muchos aparatos, Ujú, mucha creación de objetos tecnológicos, también, por ejemplo, esas antenas que transmiten pues las ondas a nivel mundial. O sea, veo como que la cercanía, o sea, vivir cerca de una de esas antenas, sea de lo que sea, sí veo como que hay una gran influencia. mm, bien. Además está como esta conexión perpetua hacia, por ejemplo, los celulares, que pues todo el tiempo están en nuestro campo, los estamos tocando. Eso percibo que también influye de cierta manera. E incluso hay como ciertos alimentos procesados o que ya no son, pues, que ya ni se pueden considerar alimento, que nada más es algo que buscamos por el sabor, que también influyen de cierta manera en la creación de estos, de, pues, de un cáncer o un tumor. Ujú. Observa y compara energéticamente un tumor maligno con uno benigno. ¿Qué captas? Energéticamente, cuando es maligno, o sea, hasta lo veo como si fuera un tipo, una pequeña entidad ya manifestada en el cuerpo, así como se creó una masa de un cerecito ahí, pero se ve así como todo negro, como algo podrido, muy desagradable, que huele mal. Y uno benigno es como simplemente veo esta masa, pero que se percibe natural, que es como una reacción de protección dentro del mismo cuerpo. Es como un encapsulamiento, o sí, o como un tipo contención, pero o sea, físicamente sí se ven muy, muy diferentes. Ok. Eh, observa el benigno y tócalo. ¿Cuál es la frecuencia o vibración de un tumor benigno, por ejemplo? De lo que estás observando, por supuesto. Veo así como es una frecuencia lenta, Ujú, eh, como si fuera de cierta manera una acción de regenerar, pero es lento, y es como una pulsación muy sutil, muy leve, ujú, como si estuviera en plan de regeneración, así, ajá. ok. Y el maligno, tócalo, igual, haz la misma comparación. El maligno es como si de él salieran unas ondas así, que se sienten como puntiagudas, no sé, como que si es inevitable que lo que sale daña o lastima. Mm, Es una vibración como, ¿cómo la puedo escribir? Se siente como algo ácido, algo, ay, que quema, que arde, algo así. Es muy, muy diferente a la otra, porque lo que siento que emana es como descomposición, como deshacer. ujú, bien.
Según diversas estadísticas, el cáncer es una de las enfermedades más extendidas y temidas en el ser humano en la actualidad. Describe esta condición observándolo desde la perspectiva de conciencia colectiva. ¿Qué captas? ¿Qué percibes? Colectivamente sí hay un pensamiento de esto es malo, esto no está bien, y es como que entre ese mismo pensamiento a sí mismo se va ciclando, o sea, se da fuerza a sí mismo. Y también existe como una cierta fe ciega hacia lo que creemos que es comprobado o ya científicamente aprobado. De ese término tiene un peso muy fuerte a nivel humanidad, ¿no? Entonces hay como una gran parte del colectivo que realmente cree que esa situación no es cambiable, es inamovible. Hay una parte un poco más pequeña que los percibo como más rebeldes, así como más a mí no me digas qué hacer, que se ve como por su cuenta buscan otros métodos, pero sí hay en general, o sea, lo que se siente que predomina es como este miedo. Incluso la Ujú. palabra ya trae esta carga así como de, no, o sea, no la queremos escuchar, incluso hay como una cierta negación o un bloqueo y, o sea, no hay como no, o sea, no te voy a poner atención y fingiré que no existes, a menos de que estés en mi experiencia, ¿no? Pero sí hay una cierta, así como repele también. ¿La ciencia médica ha podido encontrar una cura para esta enfermedad, sí o no, o solo en parte? En parte. Observa desde el punto de vista esotérico las razones por las que no se utilizan estos tratamientos. Es que es una situación cíclica y aquí siento como mucha influencia como de la parte del capitalismo, ¿no? O sea, de cualquier cosa poder obtener un bien económico, monetario. Son como muchos intereses Mm. de que depende mucho tus contactos o tus amistades o en qué círculos estés sobre cuáles van a ser las soluciones o respuestas que vas a encontrar en cuanto a una situación como de cáncer, ¿no? Pero sí hay como una un no deseo de compartir como por ejemplo cualquier avance real que se tenga en cuanto a la sanación de ese síntoma, porque hay una grandísima cantidad así como de artefactos, medicamentos, aparatos y demás que se ven beneficiados cuando, por ejemplo, una persona tiene cáncer. O sea, la cantidad de cosas o formas en las que tiene que cambiar su vida y la cantidad de cosas que tiene que consumir a partir de eso, siguiendo, por ejemplo, la guía de un médico que piensa que es la única manera de sanarlo. O sea, es muchísimo el dinero que se invierte y como la atención o el tiempo. Entonces, vuelvo a ver como este estire y afloje del conocimiento, ¿no? O sea, como si algunos pocos tuvieran ciertas respuestas y van tirando así a cuentagotas un poquito de información. Por eso es que, por ejemplo, los tratamientos como la quimioterapia veo que pues realmente es como un tipo placebo en cuanto al cáncer, porque lo que hace más es destruir todo alrededor y ya cuando está eso de cierta manera destruido, ya es cuando llegan como a esa parte del tumor maligno, ¿no? Pero antes se genera un movimiento muy fuerte
para la persona, tanto físico, económico, energético, y es muy... Ay, es que veo, por ejemplo, cuando se inyectan eso y empieza es como una descomposición del cuerpo muy, muy drástica, mueren muchísimas cosas en los órganos, se alteran muchas cosas, realmente ni siquiera es como tanto el beneficio de lo que hace, porque Ujú. los que alcanzan así como o los que sí les logra eliminar como el tumor, por decirlo, el periodo de recuperación es muy fuerte, o sea, y ahí en ese periodo también va otra vez, tienes que comprar tales cosas, empezar a consumir tanto, y hay como un enganche de por vida con la gente, o sea, pueden tener toda su vida una persona consumiendo farmacéutica porque pues es lo que le dicen que necesita. Y la Ujú. persona pues en su confianza desmedida quizá a los médicos o su ignorancia de otros métodos pues aceptan. Pero sí, o sea, hay muchos intereses por detrás de De lo la que es un enfermedad. Ujú. cáncer, ajá. Bien, Y hay muchas cosas que convienen que se queden así. que se quede bien. ¿Puede una interferencia extraterrestre causar una enfermedad cancerosa? Sí, no o solo en parte. Solo en parte. ¿Cuáles son las condiciones recurrentes de una interferencia extraterrestre que resultan ser el desencadenante de una enfermedad cancerígena? Lo veo sobre todo el impacto que hace a nivel emocional en el humano. Ujú, Empieza a ver como estos cambios de pensamiento, el cambio de vibración y incluso así pueden influenciar como ya cuando hay como un control mental, pues obviamente pueden decirle muchísimas cosas. Y esos que la persona llega a pensar que son sus propios pensamientos, lo hace como su cuerpo se empieza como de cierta forma a programar. Entonces, dependiendo del humano y de la situación que está viviendo, sí veo como que esos pensamientos van generando como cúmulos de energía que a final de cuentas no salen, se quedan allí atrapados. Entonces, algo que empieza muy pequeño se empieza a crecer y ya ujú. es algo muy avanzado, ya es cuando veo esa cosita, como ese parásito ahí ya Con la formado. entidad, ajá. Ah, ¿Puede la hibridación del ADN etérico contribuir a la creación de un tumor maligno? sí. Quiero que profundices un poco más sobre esto. Observa esa hibridación entre los diferentes ADNs etéricos. ¿Por Lo qué? que ¿Por veo es qué que lo cuando, percibes? ajá, Ujú, perdón, cuando se hace como, se trata de hacer como esta asimilación de los dos ADNs, suponiendo que son el del humano y el de la interferencia, ahí como nunca hay una estabilidad así completa. Entonces empieza a haber como fluctuaciones en la energía, ¿no? Saliendo principalmente o comenzando desde el ADN. Veo como si el campo energético, por ejemplo, de la persona empezara a tener agujeros o ujú, como ciertas fallas, de que no hay una conexión completa. Es como si todo el tiempo hubiera una pelea, no hay como una unificación. Entonces eso influye en la vibración a nivel celular y es lo que hace que las células se vean como comprometidas y es que la célula la veo igual así como nuestro campo, pero ujú. obviamente en chiquito, ¿no? Y es lo mismo, se ven como esos agujeros, como si se volviera am, porosa, así, y la vuelve de cierta forma una, una candidata para que esta energía entre, que
que puede ser, o sea, igual a través como de las emociones Ujú. infundadas o pensamientos infundados, o de algo externo como algún alimento o algún aparato como veíamos antes. Pero Ujú. sí, o sea, las células se vuelven como permeables y fáciles de penetrar. Entonces ahí es donde veo que empieza así, veo como que entra una gotita de algo como, no sé, como podrido, como negro, y ahí es donde empieza como a esparcirse en el cuerpo de la persona. Bien. ¿Puede la clonación humana contribuir a generar un cáncer? Sí, ¿La transformación de un portal vivo o un portal orgánico de un ser humano puede contribuir a generar un cáncer? sí, ¿Puede la posesión humana contribuir a la aparición de alguna forma de cáncer? sí, ¿Puede el control mental desencadenar consecuencias físicas de carácter canceroso? sí. Muy bien. Sara, quiero que ahora vayamos al primer momento en que fuiste del ciclo, donde viste esas ondas, esa tecnología y esos científicos. Ujú. Observa, primero, ¿qué año percibes? 1890. Muy bien. ¿Algún territorio en especial? Estados Unidos, Ohio. Ujú. ¿Qué es esta tecnología que emite esas ondas y produce lo que tú percibes como los inicios del cáncer? Veo el espacio donde están trabajando, que es como un laboratorio así en medio de la nada, así como lejos, lejos de la población. Y adentro están como con esta creación es una tipo antena, ajá, muy, muy triangular. Em, Veo también así como los científicos, perdón, así todos con sus batas, y algunos de ellos parece como que tienen cabezas de reptiles y pues entre ellos como que no se ven, ¿no? O sea, los ven como humanos. Humanos. Ujú. Pero siento que es como algún tipo de réplica de una energía que ellos ya conocían, o como de algún tipo de onda que utilizan ellos en sus naves, los Mm, reptilianos. Porque no sé por qué veo muchos así como con apariencias así de cocodrilos y son de los que están así, o sea, los que están a la cabeza, pues están diciendo ellos ujú. qué hacer y qué hacer. Entonces a ellos percibo como que no hay como tal una afectación en ellos de estas ondas y incluso veo como que ni siquiera esperaban que afectara de esa manera al humano. Ok. Fue como en esta parte de la experimentación, fue cuando se dieron cuenta, pero obviamente ya un poco de tiempo después de los daños así a largo plazo que podía crear. Sí veo Ujú. aquí, por ejemplo, cuando empiezan como a activarla, que empiezan a salir las ondas, sí veo, por ejemplo, algunos humanos de los que están ahí con dolor de cabeza, que empiezan a tener diarrea, e Mm, incluso veo algunos así que les empieza a sangrar la nariz, y a partir de eso intentan hacer como un filtrado de esa onda, como para hacerla de cierta manera más sutil y que sea menos perceptible. Sin embargo, es lo que a la larga situaciones en el cuerpo, porque es como si esa onda atravesara así completamente el campo. ujú. Pero Ok. también veo así como algunos humanos, incluso allí, de que la onda es como, o sea, no entra a su campo, se va por los lados, Ujú. así como no No logra penetra. penetrar. Ok. Ajá, exacto. Pero Sara, son muy ubica, poquitos esos. ok, Ujú, ubica la onda en esos inicios. Ya nos aclaraste que el objeto no era dañar al humano, pero se dio como un daño colateral, ¿no? Listo.
Ahora observa al que está haciendo efecto la onda, hay uno de estos científicos humanos que sí le da afectación. Ajá. Descríbeme la onda ingresa a su organismo y qué sucede en él en el que estás observando. Entra primero a su campo, Ujú. después percibo que hay como una absorción más fuerte a nivel estómago y cabeza. Es como si se concentrara ahí, entonces entra al cuerpo físico y es como si le diera una sacudida, como si fuera un zarpazo así a las células. Eso. Ahora Am, concéntrate en las células, exactamente. ¿Cuál es el es, actuar de las células de su organismo con esta sacudida que tú percibes? lo que veo es que entran como en un estado obviamente de alerta y empiezan a como a querer restaurar o tapar esas llagas que se generan, pero o sea, hace un efecto en órganos también, como ese mismo zarpazo, pero se siente como como una presión, como si ejerciera como si fuera algún tipo de gravedad, algo así, y comprime. Entonces el movimiento celular se ve alentado, o sea, la reacción de las células es como si quedaran un poco atontadas Ujú. y tienen que regresar así como ok, a ver qué está pasando y ya empiezan como a actuar, pero de principio sí es un golpe sorpresivo, o sea, Ujú. para estos Inesperado. humanos de ese lugar, ajá, no es algo que o que el humano haya experimentado, o sea, nunca antes. Esta es una cosa como, es que es como si estuviera mezclada la energía de estas ondas, no solamente es como esa parte de la sensación física, también trae algo más, es como Ok. una energía no sé, de entrar, de penetrar así, pero muy violentamente. Una vez estos científicos son afectados por estas ondas de esta tecnología, ¿qué tiempo les toma para enfermar su cuerpo? Que se evidencie eso en su cuerpo. Son como algunos meses, o Bien. sea, los síntomas siguen, pero de cierta forma se podría considerar leves y es muy Ujú. lento, poco a poco va aumentando Ok. el síntoma. ¿Este científico que tú estás observando muere a causa de esto o no? Sí, Ahora observa si este científico tiene familia o tiene una interacción constante con alguien de su familia, por ejemplo. sí, tiene familia. ¿Tiene qué? ¿Esposa, hijos o qué tiene? Sí, ¿O tiene esposo? una esposa y dos hijos, un niño y Bien. una niña. Ahora observa las ondas que han golpeado en él. ¿Tienen algún efecto o sí, efecto en su familia con la que tiene que interactuar o no? Sí, es como si se quedara parte de esa vibración en su campo Ujú. y él lo transmitiera, así con la sola presencia, o sea, no tiene que haber un intercambio de un contacto físico, un Ujú. beso, no, nada, o sea, porque es como si las células se quedaran vibrando en esa frecuencia y Bien. están lentamente como lanzando esa pulsación que obviamente se impregna en el campo y así incluso cualquier ser que se acerque a él, un animal, una planta, sí tiene una cierta afectación sobre Afectación. ellos. Ese nivel de afectación que tienen sus hijos y esposa por estar cerca a su campo, em, ¿es de en igual proporción a lo que él recibió directamente o es una diferencia No, es menor, es menor? mucho menor Ujú. porque él estuvo expuesto directamente. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, sí veo como que va aumentando como esa frecuencia, entonces sí se vuelve cada vez como más influenciable en los que están alrededor de él. Observa alguno de sus hijos. ¿Ellos Sí. también generan de manera inconsciente una afectación a su entorno o no?
a su propio Veo que en, entorno. en los niños es un poco diferente porque aunque influye, no es igual, o sea, como ellos tienen o sea, veo su campo muy puro, muy fuerte, entonces el grado de afectación que tiene en ellos, percibo que no es como tan, llamémoslo, contagioso o tan afectable Ok. al exterior. Es como si su campo hiciera el papel del escudo, de filtrar. Ujú. Entonces, pues la onda no penetra completamente la que está emanando el papá. Sí, de todas formas, sí hay una influencia, pero ya de ellos al exterior, no veo que sea así a ese grado. Es menor, Muy bien. mucho menor. Cuando se dio por primera vez esa expansión de esa onda que afectó a estos científicos, observa el ambiente en general, animales, plantas, personas cercanas, ajenas al proyecto. ¿Tuvieron o no una afectación por esta onda? Sí, sobre todo a nivel flora y fauna de donde estaban ubicados. Ujú. Sí veo como que, por ejemplo, en el establecimiento tenían una que otra plantita, pero de por sí no veo como que les pusieran mucha atención, entonces había una tendencia como a que se murieran, ¿no? O sea, que se marchitaran. Pero, por ejemplo, el espacio de verde o plantas que se podría decir que estaba alrededor o lo más cerca de ellos, sí se empieza a ver como una descomposición, como si se empezaran a secar. Ujú. Eh, Pareciera como, sí, o sea, como si se secaran, y se ve bien marcado, así como si la forma fuera así en círculo se van Se secando así expanden, hacia ok. afuera. Ajá. Mira en el aquí y en el ahora, si esa onda que tú percibiste desde 1890 sigue activa en el lugar de la experimentación o en el mismo planeta Tierra o no. En ese lugar ya no la percibo. Sin Ujú. embargo, sí percibo esa energía o ese mismo ritmo proveniente de otros espacios. E incluso ya actualmente no es la única, hay más, Bien. hay más ondas. Observando esas ondas que percibes, Sara, ahí quiero que ya tu foco de visión cambie. Ya no es solamente el humano, sino las otras especies y razas que están con nosotros coexistiendo en el planeta Tierra. En ellos, ¿tiene afectación estas ondas como en el humano o no? Sí, porque no percibo como tal que ellos puedan estar aquí en este plano Ujú. con un cuerpo físico de ellos, digamos, con su Sí, puro sí. ADN. Entonces, los que percibo que están aquí, ya sea que estén en posesión de un humano, en hibridación con un humano o ejerciendo control mental o lo que sea, sí hay una afectación en ellos. Bueno, más que nada como a los que están en plan de hibridación, Ujú. porque, pues bueno, es como si estuvieran compartiendo, ¿no? El mismo cuerpo. Ok. Sin embargo, para ellos no es algo tan afectativo drásticamente como para el humano, porque es como si su energía, estas fueran ondas que ellos están acostumbrados a convivir con ellas, vaya. Ok. No es igual la afectación. Ajá. Muy bien. Ahora busca a una persona humana que en este momento esté padeciendo de cáncer. Sí, Tú me decías en la pregunta 3 del protocolo fijo que el tumor se creaba por una desconexión del mismo cuerpo como tal, ¿verdad? ujú, En esta persona que estás observando, ¿percibes esa desconexión? sí. Bien. Observa sus células. ¿Cómo es la comunicación de célula a célula que se distribuye por todo su cuerpo para crear diferentes tejidos según la función que requiera su cuerpo, por supuesto? Las veo muy lentas. Em, o sea, los movimientos que hacen es como si el espacio alrededor de ella se volviera más denso, entonces su movimiento es más lento. El proceso de regeneración también se vuelve más lento y veo así como la comunicación entre ellas a veces se obstruye.
Es como que Ujú. una señal no alcanza a No llegar alcanza. hasta un lado porque en el camino se queda en otro lugar o Ujú. simplemente no hay el camino para llegar. ¿Cuál fue el origen del cáncer de esta persona que estás observando? Aquí veo que tiene mucho que ver con una emoción de depresión, o sea, Ujú, tendencia a depresión, y mucho veo su alimentación, mucho, mucho. ujú. Muy bien. Verifica si la emoción fue el origen del cáncer o o la mala alimentación fue el origen del cáncer, en este caso. En este caso fue la alimentación, que La la alimentación. alimentación, ajá, perdón, la alimentación se vio influenciada por el estado emocional, pero en sí lo que generó el cáncer fue la comida, o sea, lo que comió. Bien. ¿Qué comió? ¿Qué alimento, pues? Veo muchos embutidos, muchos salchichas y cosas así, chocolates, dulces, pero Ujú. como estos que ya ni se ven así como una comida natural, sino que se ve lo más artificial. Sintético. Mucha Ujú. comida de colores, unas que parecen plástico. Muy bien. am, Ahora céntrate en cómo su organismo físico, su cuerpo físico, descompone esos alimentos para volver los paquetes de energía que se supone van a servir como comunicación Ujú. celular, para producir tejido y demás. Observa ese proceso rápidamente. ¿En qué parte del proceso encuentras el fallo? Veo como en el momento en el que llega al estómago, no se termina de deshacer el alimento, o sea, quedan ahí como plastas pegadas y lo que se obtiene a nivel energético, o sea, que pueda nutrir, no, o sea, es 1%, por así Ujú, decirlo. Lo demás, para empezar físicamente, el alimento no se desintegra completamente y además no aporta realmente casi nada. Más, lo que más veo que aporta es como a la parte de los azúcares del cuerpo. ujú. Bien. ¿Qué toman las células para poder funcionar con esa pobre alimentación o mala alimentación que tiene esta persona? Veo como esa absorción del azúcar, que al principio sí es como bueno, vamos a agarrar esto que es lo que más hay, hasta que llega un punto donde se saturan las células y Ujú, ya no puede tomar más, entonces empiezan a cambiar los procesos, empiezan a crearse mm, otras cosas. bien. ¿Y en qué momento la emoción que tiene esta persona de depresión juega un papel determinante en esto que está sucediendo orgánicamente? Percibo, por ejemplo, en esta señora que estoy viendo, que había para empezar una autoestima muy baja, o sea, sobre todo por su cuerpo. Ah, Mm, Sentía como esta parte de ser juzgada y tal. Entonces, la tristeza o ese bajón lo compensaba de cierta manera con lo que comía. Entonces sentía como este subidón de energía y pensaba que se sentía bien, que estaba mejor. Entonces eso le lleva a una reacción de, bueno, entonces hay que comer más para sentirnos mejor. Y así hacía como un bloqueo del exterior y solo era ella comiendo, comiendo, comiendo. Verifica en este caso entonces si la emoción es la que propicia como tal la conducta de comer mal o el comportamiento de comer mal para luego producirse esa afectación orgánica. O es al contrario, es decir, o al comer de manera inconsciente se crea una emoción y la emoción pues simplemente lo que es el resultado de un acto inconsciente de la persona. ¿Cómo Son lo las ves? dos cosas. Ujú, Desde el principio hay como una relación. una emoción que la lleva a hacer eso, pero ya en el Okay. consumir desmedido se va generando como tú decías, ¿no? Al revés también. Ujú, ok. Es como un ciclo, ajá.
Muy bien. Quiero que observes el cáncer en diferentes, digamos, organismos. O sea, el cáncer en un niño, Ujú. el cáncer en una persona adulta o estadios pues, de desarrollo y el cáncer en un anciano. Dime cómo se comportan las células, aunque sabemos que cada caso es específico en cada persona. Lo que quiero es ver las diferencias del comportamiento de esta enfermedad en los diferentes momentos del ser humano. ¿Qué diferencias percibes de cada uno de ellos? Lo primero que percibo son sus campos energéticos, que a medida que va creciendo, o sea, por ejemplo, el anciano, su campo se ve así como muy deteriorado, como si le faltaran pedazos, muchos Ujú, pedazos, y el del adulto también se ve así, pero mucho menos. menos. Y el del niño es muy poquito lo que se alcanza a ver, así como de esas fallas. Y, Ok. por ejemplo, en los niños sí veo como que hay una cierta rapidez en sus células, como de regenerar o de deshacer eso. Y a medida que van avanzando, o sea, por ejemplo, el adulto, el anciano, ya es un proceso más lento, el de la regeneración. El del abuelito, pues sí, es algo súper lento, o sea, y por ejemplo, a este señor, al abuelito, lo veo como muy, muy enojado, como Mm, muy delgado, muy consumido. Al adulto lo veo como una tristeza muy profunda y con el niño es una emoción como de que, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué está pasando? Algo está pasando y sí se nota como esa diferencia en la reacción celular. Es como ok. si mientras más grande o sea, bueno, no es la regla, ¿verdad? Pero pareciera que mientras más grande estés cuando llegue a suceder algo así, es el proceso mucho más lento y afecta mucho más. Que bueno, Ujú, obviamente eso va a depender mucho del de la humano, ¿no? persona. Sí. Ujú. Aparte de la onda que tú veías que había propiciado el cáncer, ¿existen otras maneras de generar esta enfermedad en el ser humano? Sí veo como que algo tiene que ver con la sangre. O sea, Ujú, por ejemplo, transfusiones o un intercambio en la sangre, que podría haber como alguna afectación y al introducirse al cuerpo sano, digamos, si empieza a generar como el cáncer. bien. Tuve en la pregunta que te hice sobre si las hibridaciones o si las interferencias podían como tal generar un cáncer o contribuir a la generación de un cáncer. Quiero que observes em, las interferencias tienen la capacidad, cual sea la interferencia, de producir desde ceros esta enfermedad o requieren de las ondas o de otros mecanismos que lo coayuden como tal a generar o a propiciar el cáncer. No percibo que tengan la capacidad de generarlo Ok, ellos. Sí percibo que el humano ya ahorita podría por su cuenta crearlo, sin, sin necesidad de la de la onda. onda. Ah, ya, 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 ok. Ahora observa, Sara, el cáncer o los tumores cancerígenos pueden ser, digamos, una elección del humano, pueden elegir tener cáncer para esto de supuestamente aprender o pagar un karma o algo así. Puede ser una elección Sí energética. percibo que hay como una elección de la experiencia, no como Mm, tal de decir la palabra cáncer, ¿no? ajá, O sea, más, como más desde la que, enfermedad. Ajá. ándale, exacto, como que eligen vivir la enfermedad, pero no precisamente así como tal el Y cáncer. quiero tener un cáncer de pulmón. No, digamos Ajá, que es más el no, concepto de enfermedad. exacto. Es posible que un ser humano, a través de un pacto o un contrato con una interferencia, pueda
sanarse, ¿qué percibes? Sí, veo que sí. Ubícate en ese caso que estás observando. Ujú. ¿Cuál es el pacto o contrato al que llegan para poder sanarse de esta enfermedad? Es una cesión del control. Es como que yo me arrodillo, te entrego mi energía, mi poder, Ujú. y tú me quitas esto. ¿Qué Entonces el humano hace? es... Ok. Ujú, ¿Qué sí. hace la interferencia para hacer que las células reviertan o se regeneren? Porque estamos hablando de algo orgánico, ¿no? Ya pasa los estadios o el estado energético para materializarse. Veo como que hacen una absorción de las frecuencias que quedan en el cuerpo de esas ondas. Es como si tuvieran algún tipo de succionador o algo así, que, o como un imán, mejor dicho, así, Ujú. que atrae, y es cuando se empieza, pues se desintegra, por decir, el tumor, El o queda tumor, ok. como algo sin vida que ya no está interfiriendo. Sí, de todas formas hay un proceso pues de que el humano se tiene que regenerar y recuperarse, pero es como si extrajeran de su cuerpo esa frecuencia de esa onda. Bien. ¿Qué hacen con la onda una vez la extraen? En este caso específico. Veo como que la regresan hacia otras antenas o Ujú. aparatos, Y como que si la estas redireccionaran la nada más. redireccionan. ¿Y esa redirección o y ese redireccionamiento tiene algún efecto en algún otro humano o simplemente es contenida? Eh, pues simplemente es como si se agregara a lo que ya hay, o sea, es como si hubiera unas antenas, así que todo el tiempo están de todas formas lanzando esas ondas, Ujú, y simplemente es como regresarla ahí, o sea, va a ujú. seguir afectando a los humanos a los Ok, que les llegue de todas formas. bien. ¿Percibes que el cáncer, una vez es, digamos, identificado en un ser humano, lo está padeciendo, lo está viviendo, puede ser transferido a través del ADN a sus hijos? Sí, percibo que puede haber algo ahí. No, no como tal, así completamente, pero hay sí queda una como referencia en el ADN de eso, de que existe ¿Predisposición? exacto, ajá. Ok, entonces ahora observa un caso específico. En una familia donde el padre o la madre haya padecido cáncer y haya transferido energéticamente la predisposición a sus hijos. Ahora observa si en todos los hijos se desarrolla o se activa como tal esta predisposición o no. No en todo se desarrolla. Es como Ujú. si todos la tuvieran, pero las situaciones que viven únicas es lo que determina si se va a detonar así completamente o no. Incluso podría ser que se borre del ADN, o sea, que se quite ese registro y que esté completamente sano. Pero sí depende mucho de lo que vayan a vivir los niños, ¿no? De lo que vivan. La alimentación también, cómo perciben el entorno, Ujú. e incluso si llegan a ser interferidos, por ejemplo, si percibo que puede haber una tendencia a que se desarrolle. Bien. Sara, cuando hablamos de las ondas al inicio, también decías que habían seres que no los tocaban las ondas, que aunque las ondas estaban ahí existentes, habían afectado a algunos, otros tú veías como que se seguían a otro camino y a ellos no los tocaban. Observa esos seres. ¿Son seres humanos o qué son? Sí, son humanos. ¿Por qué razón estas ondas no tuvo afectación en ellos? Una de las cosas que percibo primero en estos, que son dos, ahí en esa sala, es como que hay una cierta duda. Ellos dudan un poco de lo que están haciendo, entonces son como personas que cuestionan,
no aceptan por aceptar. Y también percibo que son como no creen en alguna religión y son como, podría decirse, no sé, ateos, pero que tienen una fe muy profunda en sí mismos. O sea, saben que si quieren conseguir algo lo van a lograr. O confían mucho en ellos. ¿Existe alguna fórmula mágica para sanar el cáncer en los humanos? ¿Sí o no? Es que es como intermedio. Muy bien, dime lo que recibes del éter. Um, sí hay maneras, pero no es como tal una sola Ujú, fórmula. bien. Eh, pero sí hay como ciertas cosas que puede hacer el humano para deshacer un cáncer. Pero tiene que ser sobre todo lo que percibo es como a nivel mental. Dinos cuál Eh, es entonces, qué es lo que debe hacer el humano o puede hacer el humano. Primero es de verdad querer como el cambio o la modificación o la sanación, o como le queramos decir. Primero tiene que haber como una voluntad muy convencida de que se quiere conseguir eso. Y a partir de ahí hay diferentes cosas que pueden ser la alimentación, la naturaleza, estar en contacto con ciertas cosas de la naturaleza como ríos, veo también estos, ¿cómo se llaman? Geysers, así de que cuando sale el agua del piso, veo muchos Ujú, lugares, ujú, aguas termales, es que es como si se tuviera que hacer una recalibración o ujú. una refrecuenciación, como para estabilizar esa parte de esa onda que está dentro del cuerpo. Um, Mm, Percibo mucho también como la vibración de la risa, que es como ujú. si esa quebrara, si rompiera esa onda. Ok, Y la convivencia con animales. muy bien. O sea, es un conjunto de muchas cosas Ajá, que nos permiten tener acciones diferentes para tener resultados o efectos diferentes. exacto. Ujú. Entonces no hay la varita mágica o la fórmula mágica. Todavía no parece. Bueno, Sara, hay un estudio científico, o hay muchos estudios científicos en esta necesidad o este afán de encontrar la cura contra el cáncer. Uno de ellos, y quiero que nos centremos ahí, es el alcalinizar el organismo, cambiar el pH del organismo. Se dice que el pH es como el sensor de lo que puede tu cuerpo empezar a producir, ¿sí? Si hay una zona más ácida que otra o más eh, o de menos alcalinidad, entonces se pueden generar ciertas enfermedades, dentro de esas el cáncer. Tiene una zona o un ambiente idóneo para poder reproducirse y para poder gestarse y para poder comer la vida del que lo está padeciendo, ¿sí? Ujú. Ubica ese estudio en el que se presume o se, digamos, se aconseja cambiar toda la alimentación para que deje de ser tan ácida y pase a ser más alcalina o menos o alcaloide para ser más alcalina. Observa si este estudio y si esto que ellos proponen tiene un real efecto en una persona que padezca cáncer. Sí, y me acordé de al principio que percibí como por ejemplo el tumor, que lo Ujú, percibí ácido, así como mm, que ardía. Sí veo que tiene mucha relación porque es como si lo alcalino lo neutralizara, o sea, como ok, si hiciera un efecto de ungüento en esa parte ácida y se va como sí se ve cómo se va de cierta manera reduciendo. reduciendo, ok. Un tumor, por ejemplo, ajá. Ahora, con esto vamos a generar un poco de debate, pero me gusta, porque son puntos de vista diferentes. Observa una persona enferma de cáncer.
que sea una excesiva consumidora de carne animal o cualquier producto que venga, ¿sí? Que proceda de un animal. Este mismo estudio dice que se debe erradicar este tipo de alimentos porque son ácidos, producen una acidez muy alta en el organismo. Aquí no estamos hablando Ujú. de que si es bueno o malo o karmático, no, estamos hablando de los efectos orgánicos. Dime si el consumo de carne o de cualquier sustancia proveniente de origen animal tiene esta tendencia digamos, a poner el cuerpo más ácido, ¿o no? Sí, sí hay como una tendencia a acidificar el cuerpo, pero también veo Ujú. que depende mucho del alimento animal que se esté Ok. consumiendo. Como por ejemplo, la carne de los supermercados, así tiendas grandes, que son animales que han vivido situaciones fuertes o traumáticas, Ujú. eso también está Mm. impregnado. Y aparte, como esta modificación física que se les hace en la carne, pues, o sea, ahí está, ¿no? Ok, En el alimento. Entonces, todas esas cosas influyen, que influye. no sería lo mismo que, por ejemplo, el humano consumiera pues muchas cosas de origen animal, pero de un entorno en el cual se sabe lo que te estás comiendo, ¿no? O Y que el sea, animal no ha sufrido y cosas así. sí, que Ok. no ha sido modificado, que no ha sido Ah, muy alterado. bien. Muy bien. Listo. Ahora, tú decías que dentro de lo que absorbías del ambiente, tener una conexión con la naturaleza, aire, agua, tierra, todo lo que es natural, observa ese efecto en el organismo de una persona que tenga cáncer. Por ejemplo, Lo, respirar un aire puro o sí. tener contacto con la vibración y frecuencia del agua de una cascada pura o poner sus pies, por ejemplo, en la tierra natural. Dime cómo percibes todo esto en él. Es como si ellos sintieran una cierta, un refresco, un refrescar, porque esa sensación como de ardor y acidez es como si todo el tiempo la estuvieran sintiendo en su cuerpo, Ujú. que sí la pueden manifestar de diferentes maneras, pero el hecho de estar aquí, por ejemplo, tumbados en el pasto, recibiendo el solecito o en la lluvia, es como si les diera un momento de calma, de paz, así de que deja de arder un poco, o sea, se Ujú. siente como si hubiera una equilibración. Incluso, por ejemplo, se ve la parte del cuerpo que está en contacto con el agua, por ejemplo, en una cascada, se ve como si esa parte del campo energético le ayudara de cierta manera como a regenerarse. Mm, Es una como una armonización, como un embone de piezas cuando nos toca el agua, por ejemplo. Ahí se hace como una reestructuración, no sé, está muy interesante. observa si el cáncer es una falta de comunicación del organismo y una mala comunicación celular para que se produzca el tumor y demás, observa cómo se comportan las células en ambientes como los que estás observando. Percibo que sienten así como una libertad, como que ya no hay esa parte taciturna o lenta y el agua, por ejemplo, los activa, o sea, le da como vida a las células y la comunicación se vuelve más sencilla. O sea, es como si por un momento se quitara esta lentitud y volvieran a la normalidad, ¿no? Así como reaccionaran, sí, como si fuera un momento de reacción, pero obviamente conforme los lapsos sean más prolongados, sí hay una retención como de este estado, pero obviamente Ujú. si son espaciados y muy pocos, no se va a ver casi un efecto. Muy bien. Ahora, Sara, quiero que te centres en algo un poquito más denso para que podamos entender. Una persona que muere de cáncer, puede ser cualquier tipo de cáncer. Sí. Observa cómo sale de su cuerpo después de padecer esta enfermedad y haber muerto de esto.
Es como lo veo como si quedara como una cáscara dura, así rígida, y al momento de salir del cuerpo hay una dificultad, como si el cuerpo ya le quedara muy chiquito, muy apretado, entonces la energía hace como un esfuerzo para salir del cuerpo. Ok. Esta energía o esta persona que ya no tiene una forma física puede o no llevarse la frecuencia de la enfermedad a su próxima encarnación. Sí, sí podría, sí. Muy bien. Ahora observa una persona que haya tenido cáncer, pero que en vida pudo revertir la enfermedad y se encontró, digamos, hasta los últimos días de su vida en perfecto estado de salud, pese a haber vivido esa enfermedad. Dime cómo muere esta persona. Es muy diferente, la transición es muy sutil, incluso la energía que emana de esta persona es muy distinta porque hay una armonía o una paz, Ujú. es como la aceptación de la muerte y la salida del cuerpo es muy fácil, incluso veo que es así como una exhalación, un suspiro y sale, bien fácil. ¿Tiene probabilidad de padecer nuevamente de cáncer en otra experiencia o cómo ves este ser? Siento que sí puede existir la posibilidad, Ujú. eh, pero a final de cuentas él o esta persona tiene la capacidad de no dejar que eso suceda. Ok, tiene un poco más de conciencia, digamos. Ajá, sí, sí. Bien. Observa animales. El cáncer también se da en los animales. Dime la diferencia entre esa enfermedad en un animal y en lo que ya hemos visto de los humanos. En el animal veo más que ira, es como tristeza, como si fuera muy común la tristeza. Y sí hay una parte de entendimiento, ¿no? De lo que está sucediendo, o mejor dicho, una aceptación. Pero también sí siento esta parte como que se sienten como ultrajados, algo así de no entender a nivel, por ejemplo, ya físico, por qué está pasando eso. O sea, su parte sutil, claro que lo entiende y está en calma, pero en la parte física hay como no entiendo. Mm, Y ellos se ve como más que se van así para abajo, o sea, se van haciendo más pequeños, se ven apachurraditos. Cuando sale de su cuerpo físico, ¿cómo los percibes? Para ellos es como más una liberación, es Mm, como liberarse del cuerpo y es una sensación muy agradable de, pues, amplitud, de libertad. bien. Observa ahora un humano que su organismo le esté dando señales de que algo no está bien, pero digamos que está en su cotidianidad, ¿verdad? Tiene Ujú. algo, siente algo, pero está en su cotidianidad. Y obsérvalo en el momento en que recibe como tal el diagnóstico médico de que tiene esta enfermedad. ¿Cómo percibe su campo energético y cómo asume la noticia? Es un shock muy fuerte porque, como mencionábamos, hay un trasfondo muy fuerte en la palabra, Ujú. pero donde veo que se genera como el mayor shock es a nivel mental. Ok, céntrate ahí. Entonces, así sale como una señal que amplifica o es como si se bajaran las defensas todavía más y ahí es cuando empieza a ver el crecimiento desmedido, así de que Desbordado. un Ujú. tumor podría crecer en cuestión de 2 días, no sé, de ser como el tamaño de una moneda, a una pelota, no sé, como de tenis, algo así, pero en cuestión de horas o al día siguiente, por, por el impacto que El tiene impacto. la noticia en la persona. O sea, Bien. sí es muy, muy fuerte. Observa esa persona, eso que estás observando ahí. Quiero que mires si al recibir esa noticia, ese impacto,
hay interferencias, por ejemplo, con el que le Sí, dio la noticia o no, que puedan aprovecharse de esa emanación energética, de ese impacto que tiene la persona por la noticia. sí, sí, sí hay. Definitivamente parte del médico sí, porque Ujú. se siente como esta, incluso de la interferencia, por ejemplo, que está, se ve como goza, ¿no? El transmitir esa noticia. Y acá con esta persona que también trae sus interferencias, es como aumenta el barullo mental o Mm. cualquier pensamiento que le podían lanzar, se amplifica y muchas cosas que no le agradan de sí mismo, por ejemplo en este señor, se amplifican, o sea, se ve como un disparo de como de sus partes que considera negativas, digamos. Bien. Viéndolo a él o a esta persona que recibe esta noticia, ¿por qué el impacto mental hace que esa enfermedad, porque tú nos decías, ¿no? Como que se desarrolla más rápido. ¿Qué pasa con su cuerpo mental para que tenga una incidencia en la parte orgánica? Veo que hay como un punto equilibrio concentración, no sé cómo llamarlo, de que cuando la mente cree algo o le da su creencia a algo, es muy fácil para el humano manifestar ese algo. Mm. Entonces, este es un pensamiento que tiene mucho peso, es muy fuerte, entonces el miedo que genera la muerte es como si Ujú. todo se juntara y saliera un rayo de la mente hacia su propio cuerpo que materializa o acelera procesos. Ujú. Ahora, ya desconecta de esto que estás viendo de esta persona. Vamos a verlo un poco más global. La palabra cáncer, el significado cáncer, ¿qué impacto tiene en la colectividad humana? Colectivamente sí hay una energía un tanto densa que Ujú. sale de esta palabra, eh, porque sabemos que, bueno, el significado de la palabra no es como tal para lo cual se utiliza, ¿no? Pero el ref- a lo que se refiere, o sea, más bien como este trasfondo de enfermedad, dolor, muerte, sí, veo incluso así la palabra como de ella emanan como esas ondas que se incrustan en la mente del humano. O sea, sí hay una influencia muy fuerte con la sola palabra. Ahora observa la palabra gripa. ¿Qué diferencia ves en la colectividad humana del de saber que tienes gripa al cáncer? Muy diferente. Sí hay un poco como de desdén o desagrado hacia la palabra, pero no, nada que ver. Pues para empezar, tiene un trasfondo de que es curable, o sea, Mm. de que es revertible. Ok. Y con el cáncer, no, con el cáncer es como, ya no hay vuelta atrás, es cáncer. Mm. Y acá Total. no se siente Fulminante. así. Ujú. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a estudiar, aprovechando este espacio, la palabra coronavirus. ¿Qué diferencia ves entre cáncer y coronavirus? También hay una carga muy fuerte de miedo, pero aquí percibo como muchos diferentes tipos de información. O sea, como que no es por default el mismo pensamiento, Mm. sino sí hay una tendencia hacia el miedo a la muerte, pero también hay como un pensamiento de que la vida cambia o es una Ujú. modificación de la vida que va a ser, que va a marcar por siempre al humano. Muy bien. ¿Cómo? Yo esto absorbe lo del ambiente energético de las personas que se han curado y autocurado del cáncer que pudieron haber padecido en algún momento.
cómo crear una conexión y comunicación asertiva y eficaz y eficiente con nuestro propio organismo para que o no la padezcamos o simplemente si la padecemos la podamos revertir. Primero, establecer como la conciencia de la comunicación, porque si pareciera que esto es como un teléfono descompuesto entre la persona y su Teléfono roto. cuerpo. Sí. Ajá. Entonces, primero es como restablecer esa comunicación y la manera es con la atención. Empezar a notar, a observar, sentirse, incluso tratar de concentrarse como en sentir el cuerpo en lo que sea que consumimos de todo tipo, visual, alimento, energético, todo, o sea, tratar de hacer un análisis más profundo, por así decirlo, pero principalmente es regresar la atención al cuerpo. Muy bien. Listo, Sara. Pues vamos a desconectar de todo y toda esta información. Puedes eliminar en ti, en tu conciencia, en tu psiquis, en tu organismo, la incidencia de estas frecuencias que has captado, que has percibido del cáncer, como que no tiene ningún efecto en ti. Puedes en este momento aprovechar para comunicarte con tus propias células, darle las instrucciones correctas, porque es que nos han enseñado a pensar en lo que no queremos y no en lo que queremos que funcione. Entonces, desde ahora puedes comenzar a darle las instrucciones correctas, aprovechar este espacio, elimina de ti cualquier residuo energético de esta investigación, de la información en la que tuviste contacto y crea las condiciones que sí quieres para ti. Voy a contar de 1 a 5 para que vayas desconectando de todo, te quedes con la información que sí quieres mantener en ti y termines de crear estas condiciones ideales. 1, 2, hazte consciente de nuevo de tu respiración. 3, sube tus frecuencias para que tus células tengan la instrucción correcta. 4, hazte consciente de este momento presente. Y 5, abre tus ojos. Sara. Volví. Hola, Sara. ¿Cómo te sientes? Hola, muy bien. Bueno, muy interesante toda la información que captaste del éter. Al final, diría yo a muy título personal, es que la enfermedad, no es el cáncer, sino cualquier enfermedad, igual se puede manejar de la misma manera, ¿no? Es la Claro. comunicación constante con nosotros mismos. Sí, Muy definitivamente. Bueno, pues Sara, gracias por ser nuestro soporte hoy con esta grandiosa información. Gracias. Y a los que nos vayan a ver, a disfrutar de esta investigación, pues nada, saquen toda la mayor información posible que resuene con ustedes y que sea de utilidad para ustedes. Nos vemos hasta un próximo ciclo. Que tengas bonito día, Sara. Chao. Igualmente, bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej
wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo.
A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer.
Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.